Hola, muy buenas tardes, buenas mediodías, buenas mañanas, depende desde dónde nos estéis escuchando. Gracias a los asistentes de hoy por la espera de estos pequeñitos minutos. Disculpad por el retraso con Mercurio retrógrado. No podíamos esperar menos que estar en los brazos de Hermes ahí cogiditos arreglando algún tema técnico. Que era que Luz, que nos acompaña esta tarde, pudiera compartir pantalla. Y sin más dilación, voy a proceder a hacer la presentación. Ya me conocéis, estoy haciendo el hosting de estos webinars desde hace ya un año. Precisamente este mes se cumple un año. Comenzamos el año pasado con una ponencia sobre Lilith de Guiomar, que todos los socios y socias tenéis ahí en la pantalla. Y hoy tengo el gusto de presentaros a dos personas, no porque vayamos a tener dos ponentes, pero por un lado, presentaros a Asdrúbal Moreno. Buenas tardes, Asdrúbal. Buenas tardes, Itzia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Él es mi colega en ISAR, el Global Director en Chile, y está aquí para coger práctica y entrenamiento y acompañarme en este 2022 para todas las presentaciones de los ponentes. Y como no, tenemos a Luz Peuskovic. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes, Itziar. Muchas gracias por recibirme. Gracias a ti por estar aquí, que es nuestra flamante ponente que nos va a hablar hoy de los núcleos energéticos. Tenéis, ya sabéis, en el canal de YouTube un vídeo en el que hicimos una preciosa presentación en la que Luz nos habla un poquito más de ella, su papel y su rol dentro del mundo de la astrología. Así que, bueno, hechas las presentaciones, sin más vamos a ir avanzando. Como siempre, podéis hacer las preguntas que nosotros recogeremos para hacer al final de la ponencia. Pero antes de pasar a la presentación, y es verdad que tenemos una introducción de Luz que nos cuenta sus cosas en el canal de YouTube de ISAR Astrología, hubo un tema que dejamos pendiente, yo creo un poco a propósito, ¿no? Para calentar motores en el webinar de hoy, y es que Luz es artista, es astróloga y es alquimista. Y dejamos un poquito el misterio de poder hablar hoy, antes de la presentación, un par de minutitos, Luz, el que tú nos contaras cómo se puede hacer la magia de combinar, ¿no? estos elementos desde todo tu conocimiento y desde distintas, ¿no? disciplinas en las que tú trabajas, no solo la astrología. Bueno, es una pregunta bastante difícil de responder así en simple, básicamente porque, bueno, la alquimia como disciplina responde a un momento del tiempo, o sea, humano, en donde básicamente la espiritualidad, por decirlo de un modo, y la ciencia estaban unidas, ¿no? Entonces es difícil pensar la alquimia hoy por hoy con la mente que tenemos. Para mí es un ejercicio poético hablar de alquimia. Y me parece que cuando hablamos de astrología, ese ejercicio poético es muy importante porque el proceso de significación que podemos hacer cuando leemos una carta natal o cuando miramos tránsitos, etcétera, esa significación puede ser alquímica o puede ser simplemente de reproducción de patrones ya establecidos y cristalizados. Entonces la alquimia de algún modo habla de una cocción, ¿no? de un proceso de transformación. Y en mi práctica artística, como muchas cosas, he llegado ahí por accidente casi. Yo trabajo, me inquieta mucho el tema de la materia, como la reproducción de materia física que sigue generando más contaminación y digo, por ejemplo, una quiere pintar y vas a comprar acrílicos que salen derivados del plástico y todo ese tipo de cosas me empezó a inquietar hace muchos años y de ahí empecé a buscar materiales con los cuales trabajar. Durante varios años recolecté objetos de la naturaleza y hace unos años empecé con una investigación sobre minerales. Entonces, hay algo de buscar la sustentabilidad y la experimentación con esos materiales, que además de ser poéticamente bella, que sus resultados materiales también pueden ser muy hermosos, es extremadamente divertido. Y
y que sea divertido es lo que realmente lo hace sustentable, porque, bueno, hace que una se pueda disciplinar en la producción y demás, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ahí te escucho, no te escuché. Ahí. Es que por un momentito se ha cortado el sonido. Ujú. Lo que yo estaba diciendo. No, hacemos una cosa, si te parece. Apago mi. Sí, opción de apagar la cámara para hacerla. Sí, eso es. Igual para tener un poquito más de conexión. A ver si te escuchamos, Luz. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, vale. Bueno, estabas comentándonos, nos hemos quedado en el tema de la experimentación con los minerales. Claro, y que hacer, trabajar con esos materiales para mí ha sido no solamente algo poético que me conecta con la magia y como con metáforas simbólicas que siento tienen mucha potencia a nivel interno, y que ese proceso tiene mucho que ver con la conexión interna, también es muy divertido. Y que sea divertido es lo que realmente lo hace sustentable, ¿no? El explorar, el descubrir, el investigar es algo que, bueno, me apasiona. Así que hoy estoy haciendo eso, mañana quién sabe, pero probablemente dentro de esa misma línea. Entonces la alquimia es una metáfora que funciona, que es funcional al proceso de transformación humano, material, vincular, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir y yo creo que sin más te voy a dar paso a que nos hagas la presentación. Bueno, Luz nos estará hablando, no la veremos para poder mejorar la conexión y que no haya interrupciones. Cualquier cosa, Luz, yo te la haré saber. Excelente. Mario, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Ahí están viendo, me imagino. La pantalla ya se veía, ¿eh? Ya estaba, ya se veía. A ver si... Perfecto. Vale, ¿Ahí la ven? ahí se ve perfecta, Luz. Bueno, bien. Hoy vamos a hablar de núcleos energéticos y como para ponernos un poquito en clima traigo esta imagen para que pensemos que cuando hablamos de símbolos astrológicos estamos hablando al fin y al cabo de algo que es la naturaleza, ¿no? Y bueno, y en la naturaleza hay un montón de tendencias, cualidades, formas, y esas cualidades vibratorias que podemos percibir en una carta natal tienen la tendencia de tener como de agruparse, de separarse, ¿no? Como si fueran estas auroras boreales que se condensan por partes y generan rítmicas, energéticas. Entonces, me parece que esta técnica, más allá de su nombre que suena muy bien, es algo que tiene mucho que ver con lo orgánico, con tratar de conectar de una manera muy simple, profunda. Bueno, simple, ahora vamos a ver que tiene mucha complejidad también, pero desde una manera muy estructural y esencial, si se quiere, con la organicidad de esa carta. Entonces, ¿qué son los núcleos energéticos? Bueno, básicamente organizar la mirada de luz y sombra en una carta natal, ¿no? Y el concepto de luz y sombra es una derivación de lo junguiano, ¿no? Entonces, básicamente lo que podemos ver es el tema de la identificación y la proyección. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando vemos una carta natal, ningún ser humano es por completo al 100% todas esas energías vibrando, ¿no? Sino que tenemos identificaciones psicológicas con ciertas partes más que con otras. Entonces ahí se va a dar toda una dinámica, o sea, la luz, lo que llamamos la luz, tiene que ver con la conciencia, con dónde está la identificación justamente. Bueno, yo me siento que soy así.
pero tal vez hay partes de la carta natal que no siento que soy así. Esas partes las vamos a llamar sombra y son básicamente las que podemos proyectar en el afuera, en nuestros vínculos, en escenas, en situaciones. Esta división por núcleos energéticos es una técnica que se desarrolló en Casa 11, que es donde yo estudié, en Argentina, en Buenos Aires. Es una escuela de astrología, ¿no? Y es una técnica que los profesores fueron desarrollando desde el principio como una técnica de enseñanza, ¿no? Para poder ver las distintas partes de la carta natal y poder hacer una síntesis. Cómo hacer para transmitir y para buscar investigar cuál es la esencia de esa carta. Y después, ¿qué son los núcleos energéticos? Es una técnica para organizar la multiplicidad energética de una carta. O sea, tenemos distintas cualidades vibratorias y entonces, ¿cómo las ordenamos? ¿Cómo les damos un orden, un sentido? Y las podemos abordar, básicamente. Entonces, lo energético está por debajo de lo psicológico. Debajo siempre, bueno, es una manera de nombrarlo, pero quiero decir, está por detrás. Lo energético es, lo vibratorio es como la base, pero después nosotros tenemos una experiencia psicológica en función de eso. Tenemos toda una construcción de la identidad en función de esas tensiones, distancias, en este juego de luz y sombra que mencionábamos antes. Entonces, ¿por qué es importante esta técnica? Porque de ahí derivan los personajes de identificación psicológica, ¿no? O sea, obviamente los núcleos energéticos no son la identificación solamente, sino que nos permiten ver el mapa un poco más ampliado. Y esta es la parte más importante, esto es algo controversial, porque hay muchas maneras de hacerlos, y no es una técnica ni absoluta ni rígida, sino que va a tener mucho que ver con lo que dice abajo, ¿no? Se necesita de mucha práctica y de mucha sensibilidad para ver esta organicidad que hay en la carta. Pero cuando aprendemos a hacerlo, cuando nos entrenamos en este ejercicio, se pueden captar temas muy estructurales de una manera muy veloz.